Hola, hola, aquí estoy. Bueno chicos, nada, que en principio con este vídeo terminamos la parte de ciclo celular, ¿vale? Si ya sabéis que bueno, las sesiones de reunión, digamos, que tenemos los jueves y demás, pues ahí sí que me podéis consultar cualquier duda que tengáis o lo que sea lo que hablamos ayer, ¿vale? En la videollamada. Pero de todas maneras, cualquier momento que creéis que es bueno, pues por el WhatsApp o por correo, sabéis que me podéis preguntar dudas siempre que queráis. Vale, pues entonces lo que os decía, hemos visto en el vídeo anterior mitosis, esta vez, ¿vale? Nos queda hablar de la meiosis. Como os decía también el otro día, ya prácticamente conocéis el proceso, conocéis las peculiaridades, las diferencias con la mitosis, cuál es el objetivo final, por qué a través de la meiosis conseguimos variabilidad genética en los organismos. Bien, hablábamos hace ya tiempo, ¿no? Sobre todo cuando estábamos en biotecnología, microbiología, que las mutaciones generan variabilidad, bueno, todos los componentes que generan variabilidad va a ser la meiosis, como vamos a ver ahora. Pues nada, empezamos. Lo que sí, me salto un poco lo que os había dicho en los 10 minutos. No creo que sea posible que os pueda explicar esto más o menos bien en 10 minutos, ¿vale? Bien, así que el vídeo durará un poquito más, pero bueno, un poquito de paciencia. Lo podéis ver en dos partes, ¿sí? Venga, vamos allá. Veamos el otro día todo el ciclo celular, las diferentes etapas por las que pasa la mayoría de células, recordad, no todas. Existen células en nuestro organismo, por ejemplo, que esa fase M lo llevan a cabo a través de meiosis. Bien, los organismos diploides, para formar sus gametos, necesitan llevar a cabo este proceso de división, ¿vale? Que es la meiosis. Para ello, imaginad que un individuo, ¿vale? Lo que va a hacer es, sus células somáticas, recordad, si nos vamos por ejemplo al ser humano, son diploides, 2n igual a 46, y necesitan formar gametos. Imaginad que esto es el hombre, si nos vamos a la mujer formaría óvulos, ¿de acuerdo? Bien, estas células, estos gametos o células reproductoras, son células que tienen una dotación cromosómica N, son haploides. Si, como os digo, nos fijamos en el ser humano, las células somáticas serían diploides, en nuestro caso la dotación es 2n igual a 46. A través de ese proceso de meiosis, cada uno de estos organismos forma sus gametos, espermatozoides u óvulos, y son haploides, es decir, tienen la mitad de información. Eso quiere decir que cada gameto tiene 23 cromosomas, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Bueno, para formar un nuevo individuo necesitamos que estos dos se fusionen, ¿de acuerdo? Ocurre esa fecundación, afimexis, y al final tenemos un huevo cigoto que tiene la misma dotación cromosómica que sus padres. 2n igual a 46, una vez que estos dos gametos se han fusionado. Bien, vale, pero ¿qué ocurre? Que de esos 46, 23 cromosomas vienen del papá y 26 cromosomas vienen de la mamá. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver un poco cómo conseguimos esas células reproductoras o gametos. Eso sí, recordad que a partir de una célula, cuando hacemos esa meiosis, a partir de una célula diploide, una vez que se produce la meiosis, vamos a conseguir 4 células haploides distintas entre sí. La información genética que tiene cada una de ellas es diferente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo entonces. Vale, pues nada, meiosis. En este caso, si recordáis, en la mitosis teníamos pues, la división mitótica. Profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Terminábamos luego con la citocinesis. Vale, son 4 fases. En este caso, la meiosis se divide en una primera división meiótica que se llama, ¿vale? También la denominamos reduccional, ahora vemos por qué. Y hay una segunda división meiótica consecutiva que también la conocemos como ecuacional. Mirad, nosotros cuando llevamos a cabo la meiosis, a partir de una célula 2n, en la primera división, ¿vale? Lo pongo aquí, primera división meiótica, vamos a conseguir 2 células N. ¿Sí? Bien. Vamos a ver que aquí ya tenemos 23 cromosomas en cada una de esas células, pero esos 23 cromosomas, cada uno de ellos tiene 2 cromátidas, de manera que cada una de estas células
a través de la segunda división meiótica nos va a dar a su vez otras 2 células, ¿vale? De manera que al final conseguimos 4 células. ¿Por qué se llama reduccional esta primera división? Porque mirad, en la primera división, si nosotros, por ejemplo, imaginad, me voy a poner solo una pareja de cromosomas, homólogos, pareja 1, ¿bien? Son diploides, pero cada cromosoma tiene 2 cromátidas. ¿Qué ocurre en la primera división meiótica, en esta fase? Pues bueno, mirad, aquí ocurre que cada cromosoma se va a una célula hija. De manera que esta tendrá un cromosoma, por tanto es haploide, esta lo mismo, ¿bien? Pero ¿qué ocurre? Que en la segunda división meiótica, cada una de las células hijas va a tener un cromosoma, lo que pasa que, como hemos separamos las 2 cromátidas hermanas, por tanto, cada célula hija tendrá un cromosoma, pero con una sola cromática. Recordad que la célula madre de la que partimos tendría esto, pareja 1, ¿sí? Antes de la duplicación del material genético. Esto sería la dotación de esa célula madre. Bien, cuando la duplicamos en la fase S, esto pasaría a esto. Por tanto, una vez que vamos repartiendo a través de la meiosis, conseguimos al final tener esas 4 células hijas con la mitad de información que la célula madre. Fijaos, 4 células madre de 2 cromosomas, pareja de homólogo, y esto solo tiene 1. Esto, por supuesto, para cada pareja de cromosomas. Esto habría que hacerlo para cada una de las 23 parejas que tiene cada una de nuestras células, ¿de acuerdo? Después hay otros seres vivos que tienen otra dotación cromosómica y los que hacen meiosis sería esto igualmente. Vale, pues vamos a ver un poco paso a paso lo que va ocurriendo en cada una de las divisiones. Lo más peculiar en la meiosis es, bueno, lógicamente, primera división meiótica tendríamos profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Bueno, de momento y de pues como en la mitosis, ¿no? Ya, pero como hay 2 divisiones meióticas, le tenemos que poner, digamos, un sufijo a cada una de estas, y es que a esto llamamos profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la segunda división meiótica hablaremos de profase 2, metafase 2, ¿sí? Vale, como yo os decía, lo más peculiar quizá en la meiosis es lo que ocurre en esta primera etapa o fase. En la profase 1 ocurren varias cosas, y aquí es fundamentalmente, ¿vale?, uno de los aspectos, digamos, más importantes de generar variabilidad genética, porque vamos a ver que ahí se produce el sobrecruzamiento, el intercambio de información genética. Bien, esta profase se divide en 5 etapas, ¿vale? Con unos nombres un poquito peculiares, ¿de acuerdo? Que son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Vale, estas son, digamos, 5 subfases dentro de la profase, y aquí van ocurriendo diferentes cosas. Vale, hago una sola célula, ¿vale? Y voy a ir poniendo qué ocurre en cada una de estas subetapas, como os decía. Bien. Recordad que ya en la fase S hemos hecho la duplicación del material genético, ya aquí en la profase 1 los cromosomas, cada uno de ellos tienen 2 cromátidas y van por parejas, en el caso, por ejemplo, del ser humano, ¿vale? Todos los organismos que hacen meiosis es porque su dotación cromosómica es diploide. Vale, entonces, en el leptoteno, bueno, esto sería así, decíamos que tendríamos esto así igualmente, recordad que los centriolos se habían duplicado, tendríamos el resto de orgánulos, y lo que ocurre aquí es que, bueno, parte del ADN está en forma de cromatina todavía, hay parte ya que está condensada, vamos observando parcialmente los cromosomas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Y recordad que a lo largo de toda la profase se produce totalmente la condensación de la cromatina en cromosomas. ¿Bien? A lo largo también de esa profase vamos viendo cómo desaparece el nucleolo, la membrana nuclear se va desestructurando, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurre en la primera parte? En el leptoteno. Pues en el leptoteno lo fundamental que ocurre es que vemos cómo, vamos observando cómo esa cromatina se va condensando en cromosomas.
¿vale? Ahí digamos que no hay tampoco nada concreto, nada peculiar. Bien, eso es el ectoteno. ¿Qué ocurre en la siguiente? En el cigoteno, lo puedes ver así, podéis ver así, ¿bien? Con Z, con C, vale. Lo que ocurre aquí es que, y lo voy a hacer aquí, ¿vale? Lo que ocurre dentro del núcleo, es que imaginad que tenemos una pareja de cromosomas, imaginad la pareja 1, ¿sí? Voy a pintarlo de diferentes colores, ya la veis por qué. Vale, esto sería, chicos, la pareja número 1 de cromosomas. ¿Sí? Tendríamos luego la 2, la 3, la 4, hasta la 23, por ejemplo, en nuestro caso. Esto ocurriría, esto que voy a explicar ahora, ocurriría en cada una de las parejas con los cromosomas homólogos. Bien, entonces en el cigoteno lo que ocurre es que estos dos cromosomas se van a unir, ¿de acuerdo? Se unen a través de ese proceso que se llama como sinapsis, ¿vale? Es decir, esto sería algo como así, vais a ver ahora un poco, y se produce esa unión de los cromosomas, ¿vale? De manera que, digamos, esto sería más o menos así, y se produce esa unión entre diferentes puntos. Ese proceso se conoce como sinapsis. Y lo que se forma al unirse esos dos cromosomas homólogos por diferentes puntos es lo que se conoce como complejo sinaptonémico. ¿Vale? Se han unido los dos. Esto ocurriría, como os digo, en la pareja 1, en la pareja 2, en la pareja 3, en todas y cada una de las parejas de cromosomas homólogos. Bien, en el paquiteno, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo que os decía yo antes, que por eso es tan importante la meiosis, es que hay intercambio de materia genética, intercambio de genes. De manera que, una vez que se unen, entran en contacto a través de diferentes puntos, en el paquiteno, como os digo, ahí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Mirad, a ver si lo hago bien, para que lo entendáis más o menos. Vale. Imaginad, Vale. Fijaos, aquí lo que intento hacer, y yo luego os lo hago un poquito más grande para que lo veáis mejor, es que cada uno de los cromosomas, ¿vale? Esos cromosomas homólogos, tienen, digamos, partes del otro cromosoma, es decir, ha habido un intercambio de genes, de manera que este cromosoma pasa a tener determinados genes de su cromosoma homólogo, y viceversa. ¿Bien? Por tanto, ahí lo que se produce aquí es lo que se llama como sobrecruzamiento. Hay un intercambio de material genético entre los dos cromosomas homólogos, como os digo, entre las cromátidas. Bien, en muchos casos, este proceso de intercambio de información genética puede ocurrir solo entre dos cromátidas, es decir, una de cada cromosoma. Mirad, podemos tener así esto y que este cromosoma solo intercambia información con estas, de manera que esta cromátida y esta no se van a modificar, se modifican solo pues de este cromosoma, esta de aquí, y de este cromosoma esta, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Puede ocurrir que hay intercambio entre dos cromátidas o entre las cuatro, como vamos a ver aquí ahora. ¿Vale? Esto ocurre, como os digo, en el paquiteno. ¿Qué ocurre en el diploteno? Pues que en el diploteno ya, digamos, esos cromosomas que estaban ahí entrelazados intercambiando información, vemos que se separan un poco y somos capaces de identificarlos mejor, ¿vale? Pero quedan unidos a través de lo que se llama una serie de puntos que se llaman los quiasmas. Y sería algo más o menos, voy a hacerlo sencillito, esto así un poquito. Eso por un lado. Y mirad, estarían unidos a través de diferentes puntos. Esos puntos, más o menos, os lo señalo aquí,
estos puntos a través de los cuales esos dos cromosomas homólogos están unidos, se denominan los quiasmas. ¿Quiasmas bien? Vale, mirad cómo quedaría cada uno de los cromosomas una vez que en esa subfase, una vez que ocurre el sobrecruzamiento, han intercambiado información. Quedarían, mirad, así. Espero que lo veáis bien. Los colores, sobre todo. Bien, fijaos como el diploteno tendríamos ya los dos cromosomas homólogos unidos todavía por los quiasmas, pero como ya observamos que esas cromátidas tienen información diferente, tienen genes diferentes a los que tenían inicialmente, que eran así, ¿vale? Y esto, como os digo, ocurre en todos y cada una de las parejas de cromosomas. Hay un intercambio, hay un sobrecruzamiento. Pueden participar solo dos cromátidas o las cuatro. Bien, y nada, ¿qué ocurre en la diacinesis? Pues en la diacinesis ya lo que ocurre es que se elimina totalmente ya la membrana nuclear, desaparece, tenemos ya todos los cromosomas totalmente identificables, se observan, ya toda la cromatina se ha condensado, y lo que vemos ahora es, bueno, pues esos cromosomas que permanecen unidos por los quiasmas. Vale, pues eso en cuanto a esa profase 1. Ya os digo, aquí es donde se produce el sobrecruzamiento y intercambio de material genético, súper importante para la vida genética. Bien, pues una vez que ya se ha superado la profase 1, ¿vale? Recordad también que en esta profase hay una migración de esos centriolos ubicándose en los polos. Se habría formado ya el uso acromático, que como sabéis se formaría a través de esas fibras, ¿no? De esas proteínas, de esa tubulina, que formaría esto. Y nos vamos entonces a la metafase 1. ¿Bien? Vale, pues lo voy a hacer aquí. Imaginad, quito esto un poquito, vamos con la metafase 1. Ahora vuelvo a poner uso acromático. Bien, en metafase 1 lo que ocurre es que todos los cromosomas homólogos que están unidos todavía por los quiasmas, ¿vale? Voy a poner las otras parejas, a ver, voy a intentar, creo que sí, así, a ver si es marrón, ¿vale? Voy a poner esto así, y voy a poner negro y verde, así, voy a poner solo 3 parejas, ¿vale? Para que sea más rápido, porque si no al final... Bueno, aquí simplemente lo que os quiero indicar es que ha habido ese sobrecruzamiento y cada cromosoma tiene partes, ¿vale? Genes de su homólogo, ¿vale? Aquí tendríamos como este cromosoma homólogo tiene partes del otro. Y aquí tendríamos esto así, más o menos, para que lo veáis. Y vamos, ahí terminamos con esto. Venga. Vale. Por tanto, siguen unidos por los quiasmas y tiene información de los dos. Vale. ¿Qué ocurre? Nada, se forma ese uso acromático, está unido, recordad, al cinetocoro, en este caso, de cada uno de sus cromosomas. Aquí ya habría más parejas, ¿sí? Vale. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, pues en la metafase se forma esa placa ecuatorial, ¿vale? Y están, a diferencia de como vemos en la mitosis, los cromosomas formando, entre comillas, dos filas, formando, digamos, uniditos por esos quiasmas y a través de esos o por homólogos, digamos. Bien, ¿qué va a ocurrir entonces en la anafase? En la anafase 1, lo que va a hacer es que vamos a separar, se van a romper esos quiasmas y se van a separar por cromosomas homólogos. Separamos cada uno de los cromosomas homólogos para y los desplazamos hacia un polo. Recordad que en la mitosis lo que ocurría es que separábamos cromátidas hermanas. Esto entonces, lo que va a ocurrir es que el uso cromático se va cortando y tendríamos más o menos, tendríamos ahí eso, tendríamos ese cromosoma. Si os parece, ya no voy a pintar los así, tendríamos esto así y, a ver,
¿vale? Y este cromosoma así, ¿vale? Recordad que cada uno de ellos lleva diferente información. Fijaos cómo entre homólogos la información que llevan ya no es la misma. Bien. Vale, aquí tendríamos lo mismo. Aquí pintaríamos esto así. Vale, venga, voy con el último. Es que esto al final sí que lleva tiempo, pero no quiero liarlo mucho, porque esto entiendo que al final es recordatorio. Vale, bueno, pues aquí entonces separamos cromosomas homólogos. Bien, ¿qué ocurre en la telofase 1? Pues en la telofase 1, una vez que ya se han separado los cromosomas, pues desaparece su isocromático, estos cromosomas estarían formando, digamos, se formaría de nuevo la membrana nuclear, estarían ahí dentro, ¿vale? Se empieza ya en la telofase 1 a, digamos, descomprimir, empezamos a observar toda la cromatina y tendríamos que comienza ya, una vez terminado esto, se forma el nucleolo y tal y cual, y tendríamos la citocinesis, en la cual a partir de esto tendríamos, ¿vale? Pues las dos células, ¿de acuerdo? Esto sería una célula y esto sería otra célula hija. Fijaos, en este caso no tenemos los cromosomas por parejas, por tanto estas células son haploides. Y fijaos que la información que lleva cada una de esas células hijas es diferente, ¿de acuerdo? Es diferente a la que tenía la célula madre y por supuesto entre ellas. Vale, pues nada, ahora lo que hacemos es, pasaríamos ya a la segunda división meiótica. Para ello lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar las dos células, que esta, por supuesto, esta célula daría lugar a otras dos, y esta a otras dos, vamos solo a utilizar una, para no hacerlo más repetitivo. Entonces, borro esto, y vamos con esto para acá, y vamos a hablar de segunda división meiótica o ecuacional. En este caso tendríamos fase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Vale, el proceso o lo que ocurre entre la telofase 1 y citocinesis y la telofase 2 es el periodo entre, digamos, las dos divisiones meióticas, se conoce como intercinesis. ¿Bien? Vale. Pues imaginad ahora que tenemos una de estas células, podemos escoger cualquiera para hacer la segunda división meiótica. Si queréis, cogemos esta, ¿vale? Nos fijamos en esta. Vale, la profase 2, en principio, hay ocasiones en las que este proceso es lento y las cromosomas, digamos, pierden condensación, se vuelve a formar la cromatina y demás, pero en otros casos, cuando ese proceso de intercinesis es muy rápido, la segunda división empieza muy rápido, no le da tiempo siquiera a esos cromosomas a descomprimirse y formar la cromatina. Bien, vale, entonces, una vez que ocurre eso, vale, la profase, esto se elimina, ¿vale? Vamos a poner aquí, mirad como aquí toda la célula, profase 2, tendremos de nuevo la migración de esos centriolos, ¿sí? Y ahora esa membrana nuclear se va eliminando y tendríamos tendríamos por un lado eso, tendríamos por otro lado este cromosoma y tendríamos el marroncito que lo tengo por aquí, que en este caso tiene también algo de negro. Vale. Bien, bueno, más o menos sería así. Venga, vale. Perfecto. Y este que tenemos aquí tendría también genes de su homólogo que era de color verde y lo tenemos ahí. Bien, como os digo, aquí tendríamos la membrana nuclear que se va desestructurando. Bien. A final de la profase 2, esa membrana desaparece. Bien, ¿qué ocurre ahora ya en la metafase 2? Pues en la metafase 2, esos cromosomas van a migrar y se colocan formando
la placa ecuatorial. Eso así y eso así. Vale. Fijaos una cosa que es importante, y es que los dibujos que voy haciendo, es importante que comprendáis que las cromátidas dentro de un cromosoma, de cada cromosoma, no son idénticas, ¿vale? Cada una tiene genes diferentes, ¿vale? Vamos entonces ahora a esta. Y aquí, por ejemplo, eso así. Entonces, nos quedaría eso aquí, así. ¿Vale? Fijaos cómo las cromátidas, al menos lo intento, que son diferentes, no tienen la misma información. Vale. Bueno, pues está formando ahí la placa ecuatorial. Fijaros que ahora solo tenemos, los cromosomas están formando una única línea. El uso acromático se uniría al cinetocoro de esos cromosomas, ¿vale? En la metafase 2. Y ahora lo que tenemos en la anafase 2 es que esas cromátidas hermanas de cada uno de esos cromosomas se van a separar, van a ser arrastradas hacia los polos. Por tanto, en anafase 2, si esto era, recordad, metafase 2, en anafase 2 lo que ocurre es ese acortamiento del uso cromático, y ahora lo que separamos son, como os digo, esas cromátidas hermanas Vale, pues ahora lo que separamos son cromátidas hermanas. ¿Qué es lo que ocurría? Este proceso es muy similar a lo que ocurría en la mitosis. ¿Vale? Bueno, esto lo hacemos así, este era así más o menos para mantenerlo igual, este era así y así. Vale. Esto ya sé, chicos, que es un poco rollo, ¿vale? Se hace un poco largo, porque toca andar pintando cada uno de ellos y entiendo que al final para vosotros puede ser un poco aburrido, pero bueno, es para intentar que os quede bastante claro. Esto era así y así, y esta era así, y ahí va. Y en negro esto así y esto así, ¿vale? Entonces lo que hacemos es separar cromátidas hermanas, ¿de acuerdo? Sería dividir por aquí. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Nada, separamos. Fijaos cómo cada una de estas cromátidas entre sí, esta y esta, no son iguales, tienen diferente información. Entre esta cromatida hermana y esta también la información es diferente, y aquí lo mismo. En telofase 2, lo que tendríamos ya sería esa célula con dos núcleos, y en cada uno de ellos pues tendríamos esas cromátidas que hemos separado, ¿vale? Y que son diferentes entre sí. Ahí tendríamos. Bien, por tanto, esta información de esta célula y esta, una vez que llegue a la citocinesis, es diferente. Como os digo, después de telofase 2, se forma una nuclear y dividimos, de manera que esto formará una célula y esto formará otra. Fijaos que estas células tienen la mitad de información que la célula madre, y entre ellas son diferentes. Por eso, el proceso de la meiosis va a originar gametos, células haploides con la mitad de información que la célula madre, pero cada uno de estos tiene información diferente. Por eso generan variabilidad, porque cada uno de los gametos que forma un individuo, en este caso, por ejemplo, imaginad el hombre, los espermatozoides que forma son diferentes gracias a ese proceso de, entre otras cosas, sobrecruzamiento. Y luego, una cosa importante que no se había dicho, y es que la posición de cada uno de los cromosomas, ¿vale?, en la metafase puede ser diferente, es decir, esta cromátida en unas ocasiones estará mirando hacia abajo, entre comillas, y en otras estará mirando hacia arriba. Es decir, como sea la posición de ese cromosoma va a determinar que una célula tenga la misma información o diferente, ¿vale?, que otra, ¿sí? Por tanto, al final, como os digo, tenemos 4 células hijas, 4 gametos, cada espermatozoide va a ser diferente al resto, cada óvulo va a ser diferente al resto. Por eso, entre hermanos, a pesar de tener, a lo mejor, ¿vale?, en este caso, mismo padre y misma madre, pues los hijos, en este caso los hermanos, entre sí son diferentes.